haber ningún estímulo, porque ese estímulo normalmente puede condicionar a una arritmia. Entonces, por eso es que estos antiarrítmicos van a bloquear ya sea el sodio, ya sea el calcio o el potasio para que a nivel de esta pendiente fase 4 no haya un latido que salga por ahí y estimule ya sea por estos canales que van a estar bloqueados, y es por eso que impiden las arritmias. Entonces eso conduce a una disminución general de la frecuencia de la descarga. Este efecto es más pronunciado en las células con actividad de marcapaso ectópico que en las células normales, es decir, cuando hay algo ectópico anormal en el miocardio. Aquí se resume todos los antiarrítmicos. Fíjense, este cuadrito es muy interesante. Fíjense el tipo de arritmia. Tenemos arritmias que se encuentran solamente en las aurículas, arritmias que se encuentran también en las aurículas. Estas son las supraventriculares, lo que está arriba del ventrículo, pues obviamente es la aurícula. Y aquí son las arritmias que se encuentran en el ventrículo. En las aurículas, ¿qué arritmias más frecuentes tenemos? El aleteo auricular y la fibrilación auricular, ¿no? Fíjense, esta arritmia, tanto la fibrilación auricular, frecuentemente implica múltiples focos ectópicos de células auriculares, creando un movimiento caótico de impulsos a través de las aurículas, ¿ya? La respuesta ventricular puede ser rápida, entre 100 a 150 latidos por minuto, es totalmente irregular, y el gasto cardíaco puede disminuir, y esto puede causar insuficiencia cardíaca y obviamente intolerancia principalmente al ejercicio. Más o menos le quita una fibrilación auricular a un paciente, ¿ya? Un 30%, ¿ya? De la función de ese miocardio. Entonces, en un paciente joven puede ser que no lo sienta, ¿ya? Pero en un paciente de la tercera edad ya eso es suficiente para que el paciente entre en insuficiencia cardíaca. Entonces, esta arritmia, inclusive esta arritmia, esta fibrilación auricular, la palabra fibrilación es que esa aurícula está recibiendo muchos estímulos donde no se está contrayendo de manera efectiva. Y al no contraerse de manera efectiva, la sangre recircula, porque no se contrae y no manda la cantidad de sangre correspondiente hacia el ventrículo correspondiente, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, al recircular la sangre, ya hace que se puedan formar coágulos, ¿no? Entonces, es una arritmia que normalmente es embolígena, dependiendo dónde esté, ¿no? Entonces, ya saben, si la aurícula es derecha, la embolia, pues obviamente se puede ir hacia el pulmón. Y si la fibrilación auricular es izquierda, el émbolo se puede ir, obviamente, a la parte cerebral o sistémica, ¿no? Bien, entonces, fíjense que aquí tenemos el aleteo también auricular y la fibrilación auricular. En el aleteo, fíjense que están los fármacos antiarrítmicos de la clase 1, ¿ya? En la fibrilación auricular aquí tenemos la propafenona, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense acá en este recuadro, el nombre del fármaco es el fármaco que normalmente se usa, y el que está en blanco es el fármaco alternativo. Entonces, normalmente en una fibrilación auricular, ¿cuál tenemos? Principalmente utilizamos el metoprolol, ¿ya? Que es de clase 2, ¿ya? Fíjense a qué grupo pertenece. Los beta bloqueadores se usan en la fibrilación o en el aleteo auricular debido a que disminuyen la frecuencia cardíaca y promueven la conversión al ritmo sinusal. El tratamiento con anticoagulantes orales a largo plazo reduce el riesgo de accidente vascular cerebral que se relaciona con la fibrilación o aleteo auricular. Entonces, son arritmias embolígenas, ¿ya? Pueden provocar coágulos que se pueden ir al pulmón o también al cerebro o a la parte sistémica. Y el medicamento de elección, ahí tenemos obviamente al metoprolol, ¿no? Fíjense, tanto para aleteo como para fibrilación auricular. De clase 3 también podemos dar, si estos no funcionan, o si hay alguna contraindicación, amiodarona, ¿no? Pero ya la amiodarona ya es de clase 3 de antiarrítmico. Y una alternativa es la dofetilida. También podemos utilizar medicamentos de clase 4. Tenemos aquí el verapamilo para un aleteo auricular y el diltiazem para una fibrilación auricular, ¿ya?
Una alternativa también para el aleteo auricular es la digoxina, ¿ya? Y acá tenemos también la digoxina como otra alternativa para la fibrilación auricular. Pero no hay que olvidarse de que son arritmias que producen coágulos, entonces el tratamiento anticoagulante es sí o sí para prevenir ya la embolia. Taquicardias supraventriculares son las que están también en la aurícula y aquí es directamente ya a nivel del nodo auriculoventricular, una taquicardia por reentrada, medicamento también del metoprolol, que justamente ya saben a qué grupo pertenece, son beta bloqueadores. ¿Y esto qué van a ocasionar también? Ya, digoxina. Van a hacer que la conducción sea más lenta a través del nodo auriculoventricular, ya justamente el metoprolol, verapamilo o digoxina. Entonces, si hay una taquicardia, que saben que la definición de taquicardia es una frecuencia cardíaca arriba de 100, pues eso ocasiona en el paciente pues palpitaciones, ocasiona malestar, ¿ya? Y se pueden frenar la frecuencia cardíaca con estos medicamentos, porque son directamente medicamentos que van a ir a disminuir la frecuencia cardíaca. En realidad son cronotrópicos ya negativos, ¿no? Bien, y la taquicardia supraventricular también aguda, lo mismo. Aquí tenemos principalmente este medicamento que es súper interesante, que es la adenosina, que es de elección, pero también podemos dar diltiazem. Pero la adenosina es un medicamento que lo utilizamos en la emergencia para estas taquicardias supraventriculares sumamente interesante y que directamente van a revertirla en forma automática. Lo vamos a ver cuando hablemos de eso más adelante. Y las taquicardias ventriculares, ¿ya? Que suelen utilizarse principalmente los famosos desfibriladores o cardioversores, ¿ya? Que implantables para poner fin a las arritmias ventriculares. ¿Qué significa esto? O sea, estas taquicardias ventriculares normalmente son mortales, ¿no? Entonces, cuando se utiliza un cardiodesfibrilador, ¿ya? Eléctrico, o sea, el aparato, el cardiodesfibrilador, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo vamos a dar esos golpes de electricidad con joules? ¿No? Directamente cuando el paciente está hemodinámicamente, ¿ya? Es decir, que su hemodinamia esté inestable. Cuando el paciente esté inestable hemodinámicamente, se tiene que cardiovertir con el aparato. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, sus signos vitales tienen una buena presión, ¿ya? Puede tener una presión de 120,80, entonces podemos hacer una cardioversión química, es decir, con un medicamento. Pero si el paciente está con una taquicardia ventricular y tiene una presión de 70-40, no. Ese paciente tiene que ser cardiovertido, ¿ya? Con un cardiodesfibrilador, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Y en estas arritmias ventriculares tenemos la taquicardia ventricular aguda. Fíjense que lo que dice de esto, esta arritmia es una causa frecuentemente de muerte en pacientes que han tenido un infarto de miocardio, principalmente, ¿ya? El infarto de miocardio ocasiona arritmia. Ya saben ustedes por qué. Porque la parte donde esa arteria oxigenada y nutría, pues directamente pues ya ha tenido isquemia y ese tejido pues ya se necrosa, se muere y ese tejido ya no conduce electricidad. Y eso provoca arritmia, ¿no? El gasto cardíaco está afectado por nada más y la taquicardia puede deteriorar, se puede deteriorar y puede volverse una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular ya es sinónimo de paro, ¿no? Entonces, ahí sí o sí tiene que ser un cardiodesfibrilador. Por lo tanto, la taquicardia ventricular requiere de un manejo oportuno, ¿ya? De esto directamente, sea el paciente, como les dije anteriormente, si el paciente está hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, químicamente. ¿Y cuáles son los medicamentos de elección? Fíjense, nos vamos a lo negro, porque la negrilla es la elección. Ya hemos dicho, viendo este cuadro, el fármaco de elección, ya el que usa frecuentemente es el que está de negro. Y lo blanco es lo alternativo. Nos vamos a la taquicardia ventricular y el medicamento de elección químico es la amiodarona. Lo mismo en una fibrilación auricular, en una fibrilación ventricular.
amiodarona, ¿ya? Entonces, pero el alternativo es la lidocaína. Es decir, que cuando la amiodarona como primera elección no me funcione, pues me tengo que ir a utilizar lidocaína en estos pacientes, ¿ya? Que lo vamos a ver, obviamente, vamos a hablar cada uno de estos medicamentos más adelante, ¿ya? Y aquí tenemos, digamos, la epinefrina, pero la epinefrina directamente la tenemos que utilizar principalmente cuando hay parada cardíaca, ¿ya? Bien, entonces, eh, estas anormalidades de la conducción de impulso, los impulsos de centro de la célula de marcapaso más alto, se conducen de forma normal en sentido descendente por las vías que se bifurcan para activar la totalidad de la superficie ventricular. Es decir, fíjense cómo es un impulso normal. El impulso en una célula cardíaca, en miocardiocito, entra directamente por la fibra, por el cardiomiocito, ¿ya? Y se va tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? O directamente aurícula derecha o izquierda. Esto es en forma normal, en una pared ventricular normal. Pero ¿qué pasa en un bloqueo, ya? Que normalmente va a tener una sola vía. Aquí ya está bloqueada, digamos, la vía derecha, solamente entra por la vía izquierda. Va a haber una reentrada. Y esta reentrada es la que va a causar la arritmia. El impulso viaja en dirección retrógrada y vuelve a entrar en la vía de conducción causando un latido irregular. Y esta reentrada por un bloqueo ya condiciona obviamente la arritmia, porque el latido directamente está doblemente estimulado y va a causar la arritmia. La reentrada, dice, es la causa más frecuente de arritmia y puede ocurrir en cualquier nivel del sistema de conducción del corazón, ya sea en las aurículas, el no aurículo ventricular, en los ventrículos. Esta vía de circuito corto, ya este pequeño corto, ¿no? Este es un circuito bien pequeño, ya resulta en una reexcitación del músculo cardíaco, causando la contracción prematura de este músculo y una arritmia sostenida, ¿no? Los agentes antiarrítmicos van a prevenir esta reentrada para hacer más lenta la conducción. La fase 1 va a ser más lenta la conducción o aumentar el periodo refractario, que es la fase de los medicamentos que van a actuar en la fase 3, que es en la despolarización, con lo que van a convertir este bloqueo unidireccional en un bloqueo bidireccional, ¿ya? Los fármacos antiarrítmicos pueden modificar la generación de impulso y la conducción para prevenir las arritmias o reducir los síntomas relacionados con las arritmias, ¿ya? Por desgracia, sí, se sabe que muchos de los agentes antiarrítmicos tienen acciones proarrítmicas peligrosas, es decir, pueden causar arritmias. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Por eso es que hay que conocer cada uno de los antiarrítmicos para ver cuál es que el paciente ya requiere, ¿no? La inhibición o bloqueo de los canales de potasio ensancha el potencial de acción y puede así también prolongar el intervalo QT, que justamente el intervalo QT ya es el intervalo donde está el músculo, el ventrículo en reposo, ¿no? Si la prolongación es excesiva, estos fármacos aumentan el riesgo de desarrollar taquiarritmias ventriculares que ponen en riesgo la vida del paciente. Esta es una arritmia potencialmente mortal, que es la torsade point, que normalmente significa que la punta del corazón se llega a torcer, ¿ya? Por la entrada de sodio, digamos, a este periodo refractario del ventrículo, ¿no? La causa más frecuente es la prolongación del intervalo QT, que es inducida por fármaco, ¿ya? Aunque hay otros trastornos, también puede ser por un infarto, por una isquemia o por una causa electrolítica o una hipopotasemia, pero hay muchos fármacos que prolongan el intervalo QT, ¿no? Que lo vamos a ver aquí más adelante. Y también por anormalidades genéticas que pueden contribuir a ello. Es por eso que mucha gente ya se le pregunta al paciente y le dice, oiga, usted es muy joven para que tenga una arritmia cardíaca, ¿ya? Usted tiene 20 años. Estas arritmias son no es normal en una persona joven. Y uno le pregunta por eso el antecedente genético al paciente. ¿Su papá y su mamá tienen alguna enfermedad?
y le dice, sí, doctor, mi padre falleció a los 40 años. Ay, caramba. Entonces, fíjense esa parte, por ejemplo, tan importante, preguntar la parte de sus progenitores, porque de ahí viene, de papá y mamá, viene de nuestra carga genética. Entonces, es muy importante preguntar patológicos en la familia, principalmente papá y mamá, ¿ya? Entonces, ahí uno se da cuenta con el fallecimiento del papá a tan temprana edad, obviamente que no haya sido un accidente de tránsito, obviamente, ¿ya? Si le dice, sí, falleció a los 40 años por un problema cardíaco y él está teniendo arritmias ventriculares que pueden ocasionar lo mismo, entonces ese paciente es candidato sí o sí a un estudio genético, ¿no? Entonces a ese paciente nosotros le podemos salvar la vida. Le hacemos el estudio genético y nos sale con una anomalía genética. Entonces a ese paciente le tenemos que poner nosotros un marcapaso con un cardiodesfibrilador implantable, como le dije esa vez en la teoría. Entonces ese paciente va a tener una arritmia ventricular en el transcurso de su vida y ese cardiodesfibrilador implantable con ese marcapaso le va a salvar la vida y ese paciente no se va a morir. Entonces, ¿de qué importancia tiene un estudio genético, ya? Cuando hay de estas arritmias así mortales, principalmente en pacientes jóvenes, ¿ya? Además, los antiarrítmicos se sabe que muchos otros fármacos prolongan también el intervalo QT, como los antibióticos macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos? Aquí los macrólidos tenemos principalmente, fíjense, acitromicina, claritromicina, ya son antibióticos macrólidos. La eritromicina, antipsicótico. Aquí uno de los más conocidos tenemos acá la risperidona, la quetiapina, ¿no? Fíjense que van a prolongar el intervalo QT, ¿no? También tenemos antimicóticos, por ejemplo, el fluconazol, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta en pacientes que tienen arritmias cardíacas, toman antiarrítmicos y hay que tomar en cuenta ya qué medicamento le vamos a dar cuando el paciente tenga alguna infección, en lo posible evitar macrólido, en lo posible evitar antipsicóticos, porque si aumentamos el intervalo QT, ese paciente puede tener una arritmia mortal y morir. Debe tenerse precaución al combinar los fármacos con efectos aditivos sobre el intervalo QT o al administrar agentes antiarrítmicos que prolongan el intervalo QT con fármacos que inhiben su metabolismo. También ahí tenemos ya el citocromo P450, ¿no? Entonces, los fármacos antiarrítmicos pueden clasificarse según la clasificación de Vaughan-Williams, de acuerdo con sus efectos predominantes sobre el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, aunque esta clasificación es conveniente, tiene ciertas limitaciones. Muchos fármacos antiarrítmicos tienen acciones que se relacionan con más de una clase o pueden tener metabolitos activos con una clase de acción diferente o pueden tener una acción que no cumple ninguna clasificación formal. Fíjense, aquí tenemos la clasificación ya en clase. Fíjense que la clase 1A, clase 1B, clase 1C. La clase 1A, bloqueador de canales de sodio, ¿ya? Aquí directamente dice, muestra una despolarización en la fase 0 en las fibras musculares ventriculares. Clase 1B, bloqueador de los canales de sodio, pero directamente esto va a actuar, acorta la repolarización fase 3 en las fibras musculares ventriculares. Y clase 1C, bloqueador de canal de sodio también, enlentece de forma marcada la despolarización fase 0 en las fibras musculares ventriculares. Todo esto, más que todo, en las fibras ventriculares, pero también en las auriculares. Clase 2, bloqueadores de adrenoceptores beta, ¿ya? Inhibe la despolarización fase 4 en el nodo sinusal y aurículo ventricular. Clase 3, bloqueador de los canales de potasio, prolonga la repolarización, ¿ya? En fase 3 en las fibras musculares ventriculares. Y antiarrítmicos clase 4, bloqueadores de canales de calcio, inhibe el potencial de acción en el nodo sinoauricular y aurículo ventricular. Vamos a revisar cada uno de ellos. Clase 1. Estos fármacos antiarrítmicos de clase 1 van a actuar bloqueando los canales de sodio sensibles a voltaje. Se unen más rápidamente a canales de sodio abiertos o inactivados, inactivados
quedan inactivados a canales que están completamente repolarizados. Es decir, que directamente estos se van a unir más rápidamente a canales de sodio abierto o inactivado, ¿ya? Que directamente a canales de sodio que nuevamente ya están volviendo a tener el potencial de acción para contraerse, la repolarización. Por lo tanto, estos fármacos muestran un mayor grado de bloqueo en los tejidos que están despolarizándose con frecuencia, ¿ya? Esta propiedad se conoce como dependencia de uso o dependencia de estado, porque permite que estos fármacos bloqueen las células que están descargándose a una frecuencia anormalmente alta sin interferir con el latido normal del corazón. Es decir, todo lo que está con una velocidad superior al nodo sinusal lo bloquea, ¿no? El uso de bloqueadores de los canales de sodio ha declinado debido a sus efectos proarrítmicos, es decir, que no son muy de elección, particularmente en los pacientes con función reducida del ventrículo izquierdo y cardiopatía aterosclerótica, es decir, a pacientes que tienen ya un ventrículo izquierdo isquémico o que tengan una enfermedad aterosclerótica, no es conveniente darle estos antiarrítmicos de clase 1. Los fármacos de clase 1 se subdividen en 3 grupos, de acuerdo con el efecto de duración de su potencial de acción, que es lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Fármaco 1A. ¿Quiénes tenemos acá? La quinidina, procainamida y dispiramida. La quinidina es el fármaco prototipo 1A. Otros agentes de esta clase incluyen la procainamida y la disopiramida. Debido a su actividad clase 3 concomitante, pueden precipitar arritmias que evolucionan a la fibrilación ventricular, es decir, que también pueden activar, digamos, también bloquear los canales de sodio, pero más de potasio de la clase 3. Mecanismo de acción de la famosa quinidina. Se unen los canales de sodio abiertos o inactivados. Fíjense en el gráfico directamente acá. Esto que está aquí de rojo significa que está directamente inactivado este canal, ¿ya? De sodio, ¿ya? Aquí también inactivado, pero normalmente se sigue despolarizando esa célula muscular cardíaca porque siguen entrando ya los canales de potasio y siguen saliendo los canales de calcio, perdón, y siguen saliendo los de sodio. Pero la actividad del sodio la tienen bloqueada y eso hace que no se dispare, digamos, un foco ectópico, ¿ya? De otra célula de conducción cardíaca. La quinidina, la procainamida y la disopiramida bloquean los canales de sodio abiertos o inactivos. Estos fármacos tienen una velocidad intermedia o lenta de asociación con los canales de sodio, ¿ya? Entonces va a disminuir también la pendiente de despolarización espontánea en la fase 4, inhibe los canales de potasio y bloquea los canales de calcio. Debido a estas acciones se hace más lenta la velocidad de conducción y aumenta la refractariedad. La refractariedad es el periodo de reposo del músculo cardíaco, ¿no? La quinidina también tiene acciones de bloqueo alfa-adrenérgico leve y anticolinérgica. Aunque la procainamida y disopiramida tienen acciones similares a la quinidina, hay menos actividad anticolinérgica con la procainamida y más con la disopiramida. Ni la procainamida ni la disopiramida tienen actividad de bloqueo alfa como la quinidina. La disopiramida produce un mayor efecto inotrópico negativo, a diferencia de los otros fármacos que van a causar vasoconstricción periférica debido al bloqueo alfa-adrenérgico que tiene la quinidina. Fíjense que la quinidina viene de la quinina, de ese árbol de la chinchona, ¿no? Por eso que puede haber una intoxicación muy rápido, por eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Uso terapéutico. Quinidina se usa en el tratamiento en una amplia variedad de arrítmicas, incluyendo taquiarritmias auriculares, de la unión auriculoventricular y ventriculares. La procainamida solo está disponible en una formulación intravenosa y puede usarse para tratar arritmias auriculares y ventriculares agudas. Sin embargo, la cardioversión eléctrica o la desfibrilación y la amiodarona han reemplazado en gran medida la procainamida, que se descarta, digamos, una procainamida normalmente cuando hay alguna arritmia ventricular, la vamos a utilizar la amiodarona. No se olviden de este nombre. Amiodarona
es el antiarrítmico de elección. Ya van a saber por qué. ¿Ya? Y en todas las arritmias, en tanto las auriculares como las ventriculares, la miodarona. ¿Ya? Esta procainamida entonces funciona, pero hay una elección que es la miodarona en vez de procainamida. Y cuando el paciente ya está hemodinámicamente, ya saben ustedes, cuando hay una inestabilidad hemodinámica, es mejor una cardiodefibrilación eléctrica en el paciente. ¿Ya? La disopiramida puede usarse como tratamiento alternativo de las arritmias ventriculares y también puede usarse en el control del ritmo en el aleteo o fibrilación auricular. ¿Ya? No se olviden de cuando dicen tratamiento alternativo, entonces es segunda elección. La primera elección es quinidina, ¿no? Para ese tipo de arritmia. La farmacocinética, el sulfato gluconato de quinidina se absorbe bien con rapidez después de su administración oral, pasa por extenso metabolismo ya de forma primaria por la isoenzima del citocromo hepático P453A4 y el citocromo EIP3A4, formando metabolitos activos. Una porción de procainamida ya se acetila en el hígado, que es la N-acetilprocainamida, NAPA, que tiene propiedades y efectos adversos del fármaco clase 3. La N-acetilprocainamida se elimina a través del riñón, por tanto, la dosis de procainamida debe ajustarse en pacientes que tienen una función renal alterada. La disopiramida se absorbe bien después de su administración oral y se metaboliza en el hígado también por el citocromo P450-3A4 a un metabolito menos activo, ¿ya? Alrededor de la mitad del fármaco se excreta sin cambio por los riñones, ¿no? Eso es sobre la farmacocinética. Los efectos adversos, debido a sus efectos proarrítmicos, es decir, significa que también pueden provocar arritmias mayores y a una capacidad para empeorar los síntomas de insuficiencia cardíaca, los fármacos clase 1A no deben utilizarse en pacientes con cardiopatía aterosclerótica o insuficiencia cardíaca sistólica. Fíjense que grandes dosis de la quinidina puede inducir a síntomas de sinconismo. Este sinconismo, ¿ya? Es la intoxicación por quinidina, ¿ya? Sinconismo viene del nombre de cinchona, que es la planta de donde sale este producto. Por eso le llaman sinconismo o cinchonismo, digamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay una intoxicación? El paciente va a tener visión borrosa, va a tener tinnitus o acúfeno, dolor de cabeza, desorientación e incluso psicosis, ¿ya? Las interacciones farmacológicas son frecuentes con quinidina, ¿ya? Debido a que es un inhibidor de la citocromo P, como la glucoproteína P, ¿ya? La administración intravenosa de procainamida puede causar hipotensión. La disopiramida tiene los mayores efectos adversos anticolinérgicos de los fármacos clase 1A, que puede causar boca seca, retención urinaria, visión borrosa, estreñimiento, ¿no? Bastantes efectos anticolinérgicos. ¿Ya? Tanto la quinidina como la disopiramida deben usarse con precaución con inhibidores potentes de la citocromo P453A4. ¿Ya? Nos vamos a la familia de clase 1B. Aquí tenemos a la lidocaína y la mexiletina, ¿ya? Los agentes de clase 1B rápidamente se asocian y disocian los canales de sodio. También no se olviden que todos los de clase 1 bloquean canales de sodio. Hemos hablado de lo de 1A, ahora estamos hablando de lo de 1B. Así las acciones son mayores cuando la célula cardíaca está despolarizada o disparando con velocidad. Justamente van a todas esas células de conducción cardíaca que están siendo más excitables que la velocidad de excitación que tiene el nodo sinusal, ¿no? Los fármacos de clase 1B, lidocaína y mexiletina, son útiles para tratar arritmias ventriculares, ¿ya? Mecanismos de acción. Si los 1A, que hemos hablado anteriormente, más se los da para auriculares, los de 1B más para arritmias ventriculares. Además del bloqueo de los canales de sodio, la lidocaína y la mexiletina hacen más corta la repolarización de fase 3, ¿ya? Y disminuyen el potencial de acción. Ninguno de estos fármacos contribuye a tener un inotropismo negativo. No pasa nada con la fuerza de contracción del corazón. Usos terapéuticos, aunque la amiodarona es el fármaco de elección, ve aquí otra vez la amiodarona, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la amiodarona
es el fármaco de elección, principalmente en una arritmia ventricular. Aunque la amiodarona es el fármaco de elección para la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, la lidocaína puede usarse como alternativa. ¿Alternativa por qué? Puede ser que el paciente con la amiodarona no ocasionemos, no revirtamos esa arritmia. Entonces el médico, al ver que no revierte con amiodarona, por favor, licenciada, colóquele lidocaína. Entonces es una alternativa. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues se tiene que dar el choque con una cardioversión eléctrica. La lidocaína también puede usarse en combinación con la amiodarona para una tormenta de una taquicardia ventricular, o sea, utilizan los dos a la vez, ¿ya? El fármaco no hace más lenta la conducción de forma marcada y por lo tanto tiene poco efecto sobre arritmias auriculares o de el nodo aurículo ventricular. La mexiletina se usa para el tratamiento crónico de arritmias ventriculares, a menudo en combinación también con amiodarona. ¿Ya? Cocinética, la lidocaína se administra por vía endovenosa, intensa transformación de primer paso por el hígado, ¿no? Entonces no hay vía oral, por eso es vía endovenosa. El fármaco se desalquila a dos metabolitos activos, sobre todo por el citocromo 1A2, con un menor papel por el citocromo 3A4. ¿Ya? Esta lidocaína debe vigilarse de cerca cuando se administra en combinación con fármacos que afectan la isoenzima citocromo P. ¿Ya? La mexiletina se absorbe bien después de su administración oral, se metaboliza en el hígado, sobre todo por el citocromo P2D6 a metabolitos inactivos y secreta sobre todo a través de la vía biliar. Entonces, fíjense que la lidocaína no hay vía oral, solo es por vía endovenosa. Y ustedes han escuchado mucho hablar de la lidocaína. Principalmente lo utilizamos como anestésico para suturar heridas, ¿no? O calmar el dolor en alguna parte del organismo donde haya tenido un golpe o donde exista dolor. Pero también la lidocaína la utilizamos ya para arritmias cardíacas, principalmente ventriculares. La mexiletina, que también es de la misma familia 1B, bloqueante 1B de los canales de sodio 1B, se lo utiliza también para las arritmias ventriculares, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque en forma crónica. ¿Por qué? Porque se puede dar por vía oral. En cambio, la lidocaína solamente se da por vía endovenosa por su extenso mecanismo, ¿ya?, de bloqueo de primer paso. Efectos adversos de la lidocaína tienen un índice terapéutico bastante amplio, ¿ya? Los efectos del sistema nervioso central incluyen nistagmo, indicador temprano de toxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el nistagmo? Que directamente el paciente empieza a mover, ¿no? El ojo, ya sea lateral o arriba o abajo, ¿no? Somnolencia, habla farfullada, parestesia, ¿no? Agitación, confusión, el llegar hasta la convulsión, que a menudo limitan la duración de las infusiones continuas, ¿no? Porque normalmente se da infusión continua cuando se da una dosis de ataque, obviamente en una arritmia ventricular, pero para mantener ese bloqueo de ese canal de sodio se da en infusión continua. Entonces, si el paciente empieza a tener somnolencia, parestesia, agitación, confusión o convulsiones, es preferible retirar el medicamento. La mexiletina tiene un índice terapéutico más estrecho y debe tener ese cuidado cuando se administra con fármacos inodores, la citocromo P2D6. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos y dispepsia. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a la clase 1C, flecainida y propafenona. ¿Ya? Estos fármacos se disocian lentamente, ¿ya?, de los canales de sodio en reposo y muestran efectos prominentes incluso a frecuencias cardíacas normales. Debido a sus efectos proarrítmicos, significa que producen arritmia, ¿no? También trópicos negativos, ¿ya? El uso de estos agentes se evita en pacientes con cardiopatía estructural, es decir, cuando haya una insuficiencia cardíaca, en hipertrofia del ventrículo izquierdo, en insuficiencia cardíaca y en cardiopatía aterosclerótica, ¿no? Esta cardiopatía aterosclerótica normalmente se encuentra ya en pacientes de la tercera edad. Mecanismo de acción de la flecainida: suprime la despolarización en fase 0 en las fibras de Purkinje y del miocardio. Esto causa un enlentecimiento marcado de la conducción en todos los tejidos cardíacos. Esto es lo que causa
enlentece la conducción en todos los tejidos cardíacos, con un efecto menor sobre la duración del potencial de acción y de la refractariedad. Es decir, hay un efecto menor cuando la célula cardíaca nuevamente se quiere contraer y cuando está en reposo. ¿Ya? La automaticidad se reduce mediante el incremento del potencial umbral más que por una disminución en la pendiente de despolarización de la fase 4. ¿Ya? La flecainida también bloquea los canales de potasio, conduciendo a una mayor duración del potencial de acción. Y la propafenona, al igual que la flecainida, hace más lenta la conducción en todos los tejidos cardíacos, pero no bloquea los canales de potasio como la flecainida. Posee propiedades débiles de bloqueo beta adrenérgico. ¿Ya? Los usos terapéuticos de la flecainida es útil en el mantenimiento del ritmo sinusal en el aleteo o fibrilación auricular en pacientes sin cardiopatía estructural y para tratar las arritmias ventriculares refractarias. La propafenona se restringe sobre todo a la arritmia auricular, control del ritmo de una fibrilación o aleteo auricular y profilaxis para la taquicardia supraventricular paroxística en pacientes con taquicardia de reentrada auriculoventriculares, ¿no? Entonces, normalmente estos medicamentos más de elección para arritmias auriculares, ¿no? Principalmente la propafenona, ¿ya? Pero la flecainida también ayuda a las ventriculares pero refractarias. Significa ya cuando no hay, cuando ya supónganse la amiodarona no funciona tampoco la mexiletina, pues le vamos a dar una flecainida, ¿no? En arritmias ventriculares refractarias. Bien. La farmacocinética de estos medicamentos, la flecainida, se absorbe bien después de su administración oral y es metabolizada por el citocromo P2D6 a metabolitos múltiples. El fármaco original y los metabolitos se eliminan sobre todo por vía renal. Entonces hay que tener cuidado, digamos, en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? La propafenona se metaboliza a metabolitos activos, sobre todo a través de la citocromo P2D6 y también por citocromo P1A2 y citocromo P34A, ¿no? Los metabolitos se generan en orina y en heces de la propafenona. Los efectos adversos de la flecainida, por lo general, es bien tolerada, con visión borrosa, también puede tener mareo y náusea como efecto adverso que ocurren con mayor frecuencia en la toma de flecainida. La propafenona tiene un perfil de efectos colaterales similar, también puede tener visión borrosa, mareo y náusea, ¿ya? Pero puede causar broncoespasmo, ¿ya? Por lo que debe evitarse en pacientes con asma, porque tiene un leve efecto bloqueante beta, ¿no? La propafenona es también inhibidor de la glucoproteína P, ¿ya? Ambos fármacos deben usarse con precaución con los inhibidores potentes de la citocromo P2D6, ¿no? Bien. Ahora nos vamos a los fármacos antiarrítmicos ya clase 2. Ya pasamos a la de los clases 1A, 1B y 1C, que son bloqueantes de los canales de sodio. Ya ahora a la clase 2. Estos de la clase 2 son los famosos antagonistas beta-adrenérgicos o beta-bloqueadores, que ya los hablamos en la parte de antagonistas beta-adrenérgicos. Esto lo conocen más ustedes. Estos fármacos disminuyen la despolarización de la fase 4 y por lo tanto deprimen la automaticidad de la célula de conducción cardíaca, prolongando la conducción auriculoventricular y disminuyendo la frecuencia y la contractilidad cardíaca, es decir, que son inotrópicos negativos y cronotrópicos también negativos, ¿no? Disminuyen la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Los agentes de clase 2 son útiles para tratar principalmente las taquiarritmias causadas por aumento de la actividad simpática. Ustedes ya saben que cuando hablamos de simpático es adrenalina. Entonces, estos medicamentos van a bloquear la actividad de la adrenalina. También se usan para aleteo y fibrilación auricular y para taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular. Además, los beta bloqueadores previenen arritmias ventriculares que ponen en riesgo la vida después de un infarto de miocardio. Se ha demostrado, basado en evidencia, de que los beta bloqueadores prolongan la vida en estos casos de infarto de miocardio, ¿no? Bien, el metoprolol es un beta bloqueador usado más ampliamente en el tratamiento de las arritmias cardíacas
En comparación con los beta bloqueadores no selectivos, ya como el propranolol, ya reducen el riesgo de broncoespasmo, porque normalmente son selectivos beta 1. Se metabolizan extensamente por el citocromo P2D6 y tienen una penetración en el sistema nervioso central, menos sí que el propranolol, pero más que el etenolol, ¿ya? Es decir, que también si penetran el sistema nervioso central pueden causar leve sedación, pero el propranolol es el que causa más sedación. El esmolol es un beta bloqueador de acción muy breve, solamente dura 10 minutos y es muy rápido, usado principalmente para administración endovenosa en arritmias agudas que ocurren principalmente en una cirugía o en situaciones de urgencia. Este esmolol se metaboliza rápidamente por esterasa en los eritrocitos, ¿ya? Como tales, no hay interacciones farmacológicas, farmacocinéticas. Los efectos adversos frecuentes de los beta bloqueadores incluyen bradicardia, hipotensión y también fatiga, porque disminuyen obviamente el inotropismo o la fuerza de contracción del corazón. Los fármacos clase 3, y aquí vamos a hablar ya de otro tipo, ya no bloquean los canales de sodio, ya no bloquean los beta-adenoreceptores, sino bloquean principalmente los canales de potasio, y por lo tanto disminuyen la corriente de potasio hacia el exterior durante la repolarización, que es el estado de reposo de las células cardíacas. ¿Ya? Estos agentes prolongan la duración del potencial de acción sin alterar la fase cero de la despolarización, ¿ya? O el potencial de membrana de reposo. En lugar de ello, prolongan el efecto refractario efectivo, aumentando la refractariedad, es decir, aumentan el reposo. Todos los fármacos de clase 3 tienen potencial también para inducir arritmia. Ojo con eso, ¿no? Que también pueden producir arritmia. Entonces hay que saber a quién darle. La amiodarona es uno de estos medicamentos de la clase 3. Su mecanismo de acción contiene principalmente yodo, no se olviden de esto, y está relacionada estructuralmente con la tiroxina. Tiene efectos complejos, mostrando acciones de clase 1, de clase 2, clase 3 y clase 4. Fíjense que la amiodarona es tan interesante que debería estar incluida en las 3 clases de antiarrítmicos. Por eso es que es uno de los antiarrítmicos más completos que hay, porque tiene propiedades de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Así como actividad de bloqueo alfa, fíjense. Su efecto dominante es la prolongación de la duración del potencial de acción y del periodo refractario al bloquear los canales de potasio. Los usos terapéuticos de la amiodarona es muy efectiva en el tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares, las auriculares, obviamente, y también en las ventriculares refractarias graves. La amiodarona ha sido una base del tratamiento para el manejo del ritmo de fibrilación o el aleteo auricular. Es decir, que cuando hay una fibrilación auricular o aleteo auricular, que cuando el paciente, aquí la palabra es clave, en una fibrilación auricular o aleteo auricular o fibrilación ventricular, si el paciente está hemodinámicamente estable, se utiliza amiodarona. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, se utiliza el cardiovertor. No hay, eso es de cajón, eso es un criterio ya de emergencia, ¿no? ¿Qué significa inestabilidad hemodinámica? Paciente hipotenso, paciente pálido, sudoroso, ya entrando a un estado de choque. Ese paciente hay que cardiovertirlo con el aparato. No le podemos dar amiodarona, no le podemos dar lidocaína, no le podemos dar ningún medicamento, un antiarrítmico de ninguna clase. Es directamente cardioversión eléctrica. ¿Ya? Entonces, bien, a pesar de su perfil de efectos adversos, se cree que la amiodarona es el menos proarrítmico de los antiarrítmicos de clase 1 y clase 3. ¿Ya? Entonces, fíjense directamente que directamente bloquea los canales de potasio. Donde está esto en rojo, está bloqueando el potencial de acción, bloqueando los canales de potasio. Aquí también actúa la dofetilida, el sotalol, bloquean estos canales de potasio. Farmacocinética. La amiodarona se absorbe de forma incompleta después de la administración oral. El fármaco es inusual porque tiene una vida media prolongada de varias semanas y se distribuye extensamente en los tejidos. La vida media de la amiodarona dura más de 50 a 60 días, principalmente, para que ustedes se den cuenta.
vida media prolongada de varias semanas, cerca de más de un mes, dura la amiodarona, ¿ya? Y se distribuye extensamente en los tejidos. Los efectos clínicos totales pueden no alcanzarse hasta meses después de iniciar el tratamiento, a menos que se empleen dosis de carga. Por eso es que normalmente en el paciente se le hace una dosis de ataque para revertir esa arritmia y después se lo mantiene con dosis de impregnación o dosis de carga para que ya llegue a cumplir y se distribuye extensamente por los tejidos y cumple la función ya directamente antiarrítmica. Los efectos adversos de la amiodarona muestran una variedad de efectos tóxicos, los que incluyen fibrosis pulmonar, neuropatía, hepatotoxicidad, depósitos corneales, neuritis óptica, decoloración de la piel azul grisácea, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Sin embargo, el uso de dosis bajas y la vigilancia estrecha reducen esta toxicidad con el tiempo y llevan a una eficacia clínica. La amiodarona está sujeta a muchas interacciones farmacológicas debido a que se metaboliza en el citocromo P3A4 y sirve como inhibidor también del citocromo P1A2, citocromo P2C9, citocromo P2D6 y la glucoproteína P. Fíjense los efectos secundarios de la amiodarona. Fibrosis pulmonar. Entonces, si un paciente tiene fibrosis pulmonar, pues no le puedo dar porque puedo agravar esa fibrosis. Entonces, estos pacientes hay que hacerle, si el paciente viene, digamos, después de un tratamiento continuo, crónico de amiodarona, le dice, doctor, me canso muy rápido, me cuesta respirar, entonces, caramba, le tengo que pedir una placa de tórax, ¿no? El paciente viene, digamos, y doctor, me duele las extremidades, como que me quema, me arde, tengo como corriente eléctrica, caramba, puede ser que esté provocando una neuropatía la amiodarona. Doctor, tengo principalmente, me están saliendo moretes en la piel, me estoy hinchando, caramba, cuidado que esté afectando ya a nivel hepático, ¿no? Depósitos corneales, doctor, tengo problemas para ver, ¿ya? Y obviamente la neuritis óptica, está fallando mi visión, cuidado que la amiodarona puede estar provocando eso. Y la decoloración piel azul grisácea, la piel del paciente, después de tener una piel morena, una piel blanca, puede tener una piel azul grisácea por la amiodarona también. Y puede provocar, principalmente provoca hipotiroidismo. Muy raro es el hipertiroidismo, más es hipotiroidismo. Y los pacientes pueden llegar a ser hipotiroideo y tener efectos secundarios ya de un hipotiroidismo. Es decir, pueden tener directamente edema de miembros inferiores, pueden tener, no toleran el frío, estreñimiento, caída de cabello, ¿no? Todo lo que causa un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, y fíjense las interacciones medicamentosas que tiene por toda esta citocromo que presenta, ¿no? Importante tomar en cuenta eso. La dronedarona es un derivado de la amiodarona benzofurano que es menos lipofílico y que tiene una vida media más breve que la amiodarona. Hemos dicho que la amiodarona tiene una vida de semanas, hemos dicho 50, 60 días. La dronedarona, pues no, una vida media más breve, no tiene fracciones de yodo, es decir, que no va a provocar ninguna disfunción tiroidea como la amiodarona. Al igual que la amiodarona tiene acciones en la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, la dronedarona tiene un mejor perfil de eventos adversos que la amiodarona, pero de todos modos puede causar insuficiencia hepática, es decir, que la parte hepatotóxica la puede seguir teniendo. El fármaco está contraindicado en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática o fibrilación auricular permanente debido a un mayor riesgo de muerte. A la fecha, la dronedarona se usa para mantener el ritmo sinusal en la fibrilación o el aleteo auricular, pero es menos efectivo que la amiodarona. Normalmente la dronedarona no he visto aquí en Bolivia, más es la amiodarona. Sotalol, aunque es un agente antiarrítmico de clase 3, ya también tiene actividad beta bloqueante no selectivo. El isómero levorotatorio del L-sotalol tiene actividad beta bloqueadora y el D-sotalol tiene acción antiarrítmica de clase 3. El sotalol bloquea una corriente de potasio de salida rápida conocida como corriente rectificadora retrasada. Este bloqueo prolonga tanto la repolarización como la duración del potencial de acción, lo que va a provocar lo que va a prolongar el periodo refractario, es decir, va a
prolongar el estado de reposo de la célula cardíaca. El sotalol se usa para el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular, aleteo auricular y taquiarritmia supraventricular paroxística refractaria y en el tratamiento de las arritmias ventriculares. Debido a que el sotalol tiene propiedades de bloqueante beta, suele usarse también en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo o cardiopatía aterosclerótica. Este fármaco puede causar efectos adversos típicos relacionados con los beta bloqueadores, pero tiene una tasa baja de efectos adversos cuando se compara con otros agentes antiarrítmicos. El intervalo de dosificación debe extenderse en pacientes con enfermedad renal debido a que el fármaco se elimina principalmente por esta vía y para reducir el riesgo de efectos proarrítmicos, el sotalol debe iniciarse en el hospital para monitorizar principalmente el famoso intervalo QT, ¿ya? Para que el paciente no tenga esa arritmia. Dofetilida. La dofetilida es un bloqueador de los canales de potasio puro. Puede usarse como agente antiarrítmico de primera línea en pacientes con fibrilación auricular persistente e insuficiencia cardíaca o en aquellos con enfermedad de arteria coronaria. Debido al riesgo de proarritmia al inicio de dofetilida, se limita al ámbito intrahospitalario. Todos estos pacientes ya tienen que estar monitorizados. El paciente que tiene una arritmia cardíaca tiene que estar monitorizado. Otra cosa importante que tienen que tenerlo en su cabecita. Monitorizado, es decir, tiene que haber un monitor cardíaco donde nosotros veamos la actividad eléctrica del corazón permanente. Y así nosotros vamos a ver si esa arritmia directamente vuelve a ritmo sinusal o le hacemos un electrocardiograma para ver cómo está el famoso intervalo QT que normalmente ocasiona mucha mortalidad, ¿ya? Debido al riesgo de proarritmia, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos pacientes? Tienen que estar monitorizados y iniciar este medicamento en el hospital, ¿ya? La vida media del fármaco es alrededor de 10 horas por vía oral. El fármaco se excreta sobre todo sin cambios en la orina. Los fármacos que inhiben la secreción tubular activa están contraindicados en la dofetilida, ¿ya? Ibutilida es un bloqueador del canal de potasio también que también activa la corriente de sodio hacia adentro, acciones mixtas de clase 3 y clase 1A. La ibutilida es el fármaco de elección para la conversión química de la fibrilación auricular, pero la cardioversión eléctrica ha suplantado su uso. Entonces, son muchos medicamentos que utilizan en distintas clases, pero fíjense que es para que nosotros los conozcamos. Pero después acá ya le dice que ya ha sido suplantado su uso ya por la cardioversión eléctrica. Entonces, ¿vale? Lo conocemos nomás que es un bloqueante de canal de potasio con acciones mixtas de clase 3 y clase 1A, pero si en el hospital donde uno trabaja o uno está, hay un cardiodefibrilador, es preferible utilizar en vez de utilizar este medicamento. Para su metabolismo, pasa por un metabolismo extenso el primer paso y no se usa por vía oral. Ya el inicio también está limitado a un ámbito hospitalario debido al riesgo de arritmia. Entonces, no nos olvidemos ya de que muchos de estos fármacos pueden provocar arritmia, ya. Hay que ver, digamos, si el paciente tiene compromiso hemodinámico inestable, porque ahí es preferible utilizar una cardioversión eléctrica. Solamente utilizamos estos antiarrítmicos cuando el paciente está con una presión arterial estable y no hay riesgo de vida, no se está el paciente choqueando por la arritmia, ¿ya? Cuando el paciente se está choqueando por una arritmia y hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. La dosis de joules frente a una arritmia auricular y frente a una arritmia ventricular es totalmente distinta. Los joules para una arritmia auricular son entre 10 a 100 máximo. En cambio, para una arritmia ventricular tenemos que cardiovertirlo con arriba de 200 joules. No es lo mismo la potencia de joules para una arritmia auricular en una cardioversión eléctrica que para una arritmia ventricular. Muy bien.
Muy bien, vamos a quedar acá debido a que tengo que ir a la universidad a pasar una clase presencial, ¿ya? Entonces, nos quedamos para mañana con los fármacos antiarrítmicos de clase 4, ¿ya? Si gustan ustedes, lo hacemos virtual, ¿ya? Con mucho gusto o presencial, depende cómo, de repente puede ser que amanezca lloviendo o algo, entonces nos vamos directamente a la parte virtual, ¿ya? Depende cómo está el clima, ¿ya? Nos cuidamos para que nadie de ustedes se nos refríe, que es lo más importante, ¿ya? Que estén siempre bien, así que no hay problema, ¿ya? Bien, no se preocupen por la asistencia en cuanto a la parte virtual, ¿ya? Lo único que quiero es que ustedes, ya tengo yo ya varias listas de ustedes, de su asistencia, tanto en la parte presencial, ¿ya? Y de ahí me voy a basar principalmente en su asistencia de ustedes en cuanto a su, para tomar en cuenta, digamos, a la hora de tomar una decisión en cuanto a su nota, ¿ya? Entonces, la clase virtual es tranquilo, ¿ya? Tranquilo, pero obviamente ya es una clase que la damos por avanzada, entonces ya no, normalmente como que ya no la repetimos, y siempre en las clases, tanto virtuales como presenciales, la persona que va se entera de muchas otras cosas que no están en, en lo que estamos, no, en lo que está escrito en el PowerPoint, ¿ya? Y ustedes, los que ya han escuchado esta clase, ya van a tener esa ventaja. Y obviamente que eso también vamos a tomarlo en cuenta en el examen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de casos clínicos y ustedes me van a decir cuál es el modo más eficaz para revertir esa arritmia, ¿no? Ese compromiso hemodinámico, por ejemplo, no está en los libros, pero se lo estoy diciendo yo, ¿ya? Entonces, cuando hay compromiso hemodinámico de elección, es una cardiovisión eléctrica, ¿ya? Entonces, eso es para que lo tomemos en cuenta. Muy bien, les agradezco mucho. Se ponen de acuerdo, si quieren, someten a votación ahorita para la clase presencial o virtual de mañana y yo estoy a sus órdenes, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.